¿Cansada de las dietas que te prometen todo y no te dan absolutamente nada? ¿Harta de luchar contra tu cuerpo en lugar de poderlo habitar en paz? Bienvenida a Fuera del Menú, el podcast donde hablamos sin filtros sobre trastornos alimenticios, cultura de dietas y la recuperación real. Soy Karen, psicóloga clínica especializada en trastornos de la conducta alimentaria, y aquí vamos a salir del menú, siempre para hablar de lo que realmente necesitas escuchar. Porque tu relación con la comida y tu cuerpo merece más que otra dieta disfrazada. Fuera del menú, conversaciones reales sobre comida, cuerpo y libertad. Antes de empezar, necesito hacerte una advertencia de contenido importante. En este episodio voy a hablar con honestidad sobre mi experiencia con los trastornos de la conducta alimentaria. Voy a mencionar comportamientos restrictivos, ejercicio compulsivo, uso de medicamentos, procedimientos estéticos y pensamientos distorsionados sobre mi cuerpo. Si estás en un momento vulnerable de tu recuperación o si sientes que este contenido podría ser detonante para ti, está completamente bien que te saltes este episodio y regreses cuando te sientas lista. Tu bienestar siempre es lo primero. Dicho esto, si decides quedarte, te prometo que también voy a compartir esperanza, herramientas y la verdad sobre la recuperación. Respira y acompáñame. Fuera del menú. Cuando elegí este nombre para el podcast no fue casualidad, fue completamente intencional, porque toda mi vida, literal, desde que nací, me pasaron un menú. Un menú de cómo debía verme, un menú de qué debía comer, un menú de cuánto debía pesar, un menú de qué ejercicio hacer y cuánto tiempo, un menú de cómo ser suficiente. Y durante años intenté seguir el menú al pie de la letra, pensando que si lo hacía perfectamente, si seguía todas esas reglas, si yo me portaba bien, finalmente me iba a sentir bien. Pero ese menú casi me mata, literalmente casi me mata. Y la verdad que nadie te dice es que la recuperación real no viene de encontrar un menú perfecto, viene de salirte completamente del menú, de decir, ¿sabes qué? Este menú no fue hecho para mí, este menú me está destruyendo y voy a hacer algo completamente diferente. En este primer episodio quiero contarte mi historia completa, no la versión bonita, no la versión de Instagram, la versión más real, cruda y a veces fea de cómo llegué hasta aquí hoy. Porque si estás escuchando esto, probablemente tú también has intentado seguir ese menú y probablemente también te ha fallado. Y necesito que sepas que no es tu culpa, nunca fue tu culpa. Así que ponte cómoda, respira profundo y déjame contarte cómo aprendí a vivir fuera del menú. Mi primer menú me lo pasaron el día que nací. Literalmente, nací en una familia donde mi papá es médico, gastroenterólogo. Y no te voy a mentir, había mucho conocimiento, mucha educación, mucho hacer las cosas bien. Pero también había algo más, un miedo constante, obsesivo a engordar. Las dietas no eran algo ocasional en mi casa, eran más bien una conversación diaria, eran el hilo conductor de todas las comidas familiares. Y yo era la niña que llevaba brócoli en la lonchera. Me encantaba el brócoli, ojo, no quiero que me malinterpreten, pero mientras mis compañeros comían papitas y dulces, yo comía lo que estaba en el menú de mi familia, el brócoli. E incluso las profesoras les decían a mis papás que a mí se me iban los ojitos viendo las papitas de los demás. Yo tenía que tener el menú de lo permitido, de lo saludable, de lo que no me iba a hacer engordar o no me iba a causar ninguna enfermedad. Escuchaba a mis tías hablar entre ellas. Se decían cosas como, te engordaste, oye, no deberías comer eso hoy, cuidado con las harinas, no te sirvas tanto. Y yo, siendo una niña, absorbía todo eso como una esponja. Además, mi cuerpo nunca se vio como el de las demás niñas. Yo siempre fui muy delgada y sé que hoy les hablo desde el privilegio de la delgadez.
pero siempre desde que era muy chiquita tenía una pancita muy redondita, muy chiquitica. No era nada del otro mundo, ¿saben? Pero en un ambiente donde todo el tiempo se hablaba de cuerpos, de peso, de control, esa pancita se sentía como una gran falla, como si mi cuerpo ya estuviera haciendo algo mal. Este fue mi primer menú, el menú de tu cuerpo necesita control desde ya. A los 15 años quedé en embarazo. Con todo eso, mi cuerpo cambió de maneras que ninguna de mis amigas o de mis compañeras estaba experimentando. De repente, mientras ellas estaban preocupadas por qué vestido usar en la fiesta o por quién les gustaba, yo estaba embarazada. Mi cuerpo estaba haciendo cosas que el cuerpo de un adolescente no debería estar haciendo. Y después del nacimiento de mi hija, nunca más me volví a ver como cualquier adolescente. Nunca más. Empecé a esconderme, ropa grande, camisetas sueltas, ropa que quizás tapara un poco esa parte, todo mi torso, porque cambió bastante. Sobre todo lo que era la panza quedó llena de estrías. Siempre la panza era el problema. Y les quiero confesar que casi que un añito después del nacimiento de mi hija, intenté yo operarme. Quería hacerme una abdominoplastia. Tenía apenas 17 años y ya estaba desesperada por arreglar mi cuerpo. Y yo digo, afortunadamente el doctor me dijo que no valía absolutamente nada la pena, que iba a tener es más consecuencias que beneficios. Por ejemplo, me dijo que me quedó tan poquita piel sobrante que me va a quedar una cicatriz de acá a acá y que todo el trabajo que habían intentado hacer los ginecólogos con mi cesárea, pues se iba a ir al carajo porque esta cicatriz iba a quedar, me decían que era como una carita feliz en mi abdomen y que no iba a ser tampoco beneficioso, no iba a tener los resultados que mi cabeza pensaba que yo iba a llegar a tener. Desde aquí yo empiezo a notar, ya ahora desde este lado, ese afán mío por encajar, por ser igual a los demás, por tener un espacio, porque quizás esa parte de mí que aún no terminaba de aceptar el hecho de ser mamá o simplemente como esta parte adolescente no se sentía escuchada, comprendida, aceptada en la sociedad, por más de que mis amigos me aceptaran, pues mi vida había dado un giro de 360 grados. Y lo más triste es que a pesar de lo que me dijo a mí el médico, eso no detuvo la obsesión. Empecé a hacer ejercicio, pero la verdad es que no cuajaba mucho con mi día a día, entonces lo dejé. Pero tengo un recuerdo muy vívido y es que recuerdo perfectamente ver el Miss Universo del 2014, en donde Colombia, de donde soy yo, ganó el certamen. Y yo pasarme todo el programa haciendo abdominales, todo el programa anhelando los cuerpos de las personas que veía ahí y sobre todo anhelando ser esa persona que estaba representando a mi país, que curiosamente la había conocido porque había estudiado en mi colegio. Nunca fuimos amigas, pero sí la había visto. Entonces se volvió como una idea de esto sí se puede lograr y entonces yo también lo tengo que lograr. Entonces, mientras yo veía ese programa, recuerdo hacer abdominales de manera compulsiva, como si algo fuera a cambiar mágicamente en mi cuerpo, como si 100 abdominales más me fueran a dar ese cuerpo que estaba viendo, esa vida, esa suficiencia, ese mérito. Este fue mi segundo menú. Si tu cuerpo no es como el de ellas, no eres suficiente. Luego de esto paso los siguientes años intentando encontrarme. Empiezo a estudiar una carrera, no me gustaba, luego otra, de amigos, cambiaba muy constantemente. Siempre fui una niña, una adolescente, una persona muy complaciente. Realmente ahora me doy cuenta que es porque yo estaba intentando encontrar mi suficiencia. Y quizás en este momento lo que yo pensé fue que si todos estaban complacidos conmigo, pues yo por fin me iba a sentir bien.
En 2017, que es otro giro que da mi vida, 2016, perdón, empiezo una relación de pareja. Y esta relación me destruyó de maneras que todavía me cuesta mucho procesar. Él constantemente cuestionaba mi cuerpo. Me obligaba a ir a hacer ejercicio, me obligaba a hacerme masajes reductores para verme más bonita y creo yo que ser un poco más digna de estar con él. Digna. Como si mi valor como persona dependiera de cuánta celulitis tuviera. Y así fueron transcurriendo años de relación. En el 2020, justo antes de la pandemia, este hombre me llevó a hacerme una lipoláser y la verdad es que salió horrible. Fue una intervención asquerosa, mi cuerpo respondió con muchísimo rebote porque le había quitado grasa que hoy entiendo que necesitaba yo para poder sobrevivir. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo eso? En pandemia, luego de todo este procedimiento, de todos los cambios que yo intentaba hacer, me doy cuenta de que él me estaba haciendo infiel. Y aquí quiero pedir perdón si hiero alguna susceptibilidad, pero lo quiero decir tal cual lo interpretó mi cabeza en ese momento. Y lo procesó mi cerebro lleno de insuficiencia. Y lo voy a decir tal cual lo dijo mi cabeza en ese momento. Como lo procesó mi cerebro lleno de insuficiencia. Me puso los cachos con una gorda. Con una gorda. La cosa que él siempre evitó conmigo, la cosa que me hizo arreglar, por la que me llevó a hacerme tantos procedimientos, por la que me hacía sentir que yo no era suficiente porque mi cuerpo era diferente, era un poco más flácido y con estrías. Ahora, hoy entiendo que ese pensamiento estaba completamente distorsionado, que estaba cargado de gordofobia internalizada, que mi cerebro procesó esa infidelidad como ni siquiera siendo delgada fui suficiente. Pero en ese momento mi sentimiento de insuficiencia se disparó a la N potencia. Y ahí fue cuando todo se descontroló por completo. Este fue mi tercer menú. Tu cuerpo es lo único que te da valor. Y ni siquiera eso estás haciendo bien. Y en esta parte vuelvo a hacer el trigger warning. Si tú estás pasando por una situación complicada con tu cuerpo, con tu alimentación, es mejor que pauses el video acá y vuelvas en el momento en el que te sientas lista y con muchas más herramientas y fortaleza para poder ver la historia de alguien más sin que te cause pensamientos intrusivos. En este momento es donde yo empiezo a dejar de comer. Primero en la noche, luego el desayuno, luego solamente una proteína en el almuerzo. Claramente mi cuerpo cambió drásticamente en cuestión de muy poco tiempo. ¿Y sabes qué es lo más retorcido de todo este capítulo? Recibí felicitaciones. Me decían, wow, Karen, ¿cómo te ves de increíble? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué disciplina la tuya? Mientras todos estamos enfocados en comer y morsear, tú estás invirtiendo en tu cuerpo. Te felicito. Y todo esto porque salía yo muy temprano a trotar mucho tiempo, luego llegaba a hacer mucho más ejercicio, ya ejercicio más de fuerza, no comía absolutamente nada durante el día y en la noche volvía yo a hacer más ejercicio. Y no, eso no es una conducta sana, pero tristemente nadie lo veía así. ¿Por qué? Porque yo estaba mejorando, porque yo me estaba cuidando. Luego, en el 2021, ya cuando empezaron a abrir ciertas cosas, empiezo yo a trabajar en un hospital. Bueno, estaba haciendo mis prácticas, pero los hospitales fueron de las primeras cosas que abrieron. Entonces ahí yo estaba rodeada de psicólogos, médicos, que se empezaron a dar cuenta de mis conductas con la alimentación. Algunos me hacían preguntas
Y para que dejaran de hacerlas, para no tener que justificar nada, empecé a almorzar enfrente de ellas. Pero lo triste es que en las noches llegaba a mi casa y hasta no poder ir al baño completo, hasta que yo no sintiera que todo salió de mí, no me paraba del baño. Podía pasar una hora, hora y media en el baño. Luego de unos meses descubrí las pastillas para adelgazar y los laxantes. Estas me ayudaban a que ese tiempo en la noche no fuera tan largo ni tan incómodo. Así que yo sentía que estaba ganando. Sentía que finalmente tenía control. Pero lo que realmente estaba pasando era que mi cuerpo estaba en crisis y mi mente estaba en una crisis enorme. Y yo estaba completamente sola en esto. A pesar de que se me olvidó un pedazo de la historia, y es que en 2020, cuando mi cuerpo empieza a cambiar, yo empiezo a recibir muchísima más validación de este hombre y yo decido volver a esa relación. Yo me sentía ganadora, victoriosa. Así que en este momento también yo me sentía una ganadora por mi cuerpo y tenía mucho miedo de perderlo, porque iba a perder todo lo que había ganado gracias a él. Afortunadamente, a finales del 2021 terminé con mi novio de ese momento, ese hombre al que tanto les he hablado. Y hoy digo afortunadamente, en ese momento fue bastante doloroso para mí. Fue una pérdida muy grande y no fue solamente la pérdida de ese ser, sino una pérdida mía también. Si yo ya no contaba con esta validación, ¿ahora qué? ¿Quién soy? Pero bueno, en ese momento pensé, ok, es un nuevo comienzo, voy a hacer esto mucho mejor, voy a hacerlo bien y empecé a hacer ejercicio. Esta actividad hizo que volviera a comer un poco, que me sintiera mucho mejor con mi cuerpo. Pero al cabo de un tiempo se volvió una obsesión. Todos los días tenía que ir al gimnasio, mínimo muchas horas al día. Y si no podía cumplirlo, ahí era donde volvía esa restricción con la comida. Claramente mi cuerpo se puso muy bonito, la gente lo notaba. Yo recibía muchísima validación externa de manera constante. Era la Karen Fit y me pedían consejos. Yo me volví esa persona que muchas admiraban y esto se volvió parte de mi personalidad. Así que con más veras tenía que guardarlo y sostenerlo en el tiempo. Pero aún así no era suficiente. No me sentía ni más segura, ni me sentía más valiosa, no me sentía para nada digna de amor. Todo hacia afuera seguía siendo exactamente igual, incluso también hacia adentro. Solo que ahora quizás con un cuerpo más diferente, con un cuerpo más bonito, con un cuerpo mucho más aceptado y admirado. Así fue todo mi 2022. Ejercicio obsesivo, control total, cero libertad. Y este fue mi cuarto menú. Si controlas tu cuerpo perfectamente, vas a sentirte por fin bien. Un pedazo importante que se me olvidó contarles es que en el 2021 yo me graduó de psicóloga. Muy feliz, creo que mi carrera es algo que me sostuvo a mí durante mucho tiempo. Fueron los mejores 4 años de mi vida en cuanto a estudio. Fue un conflicto muy grande porque en la universidad me sentía muy bien, a la vez me exigía muchísimo y pues también estaba este hombre. Y 2022 me empieza a sostener muchísimo mi trabajo, un trabajo en el que me valoraban un montón, en el cual yo me volví una pieza fundamental, pero en 2023 salgo de ahí. Me costó mucho ese tiempo de no estar haciendo nada, me sentía aún más inútil, aún más insuficiente. Los trabajos que veía por ahí pues tenían un sueldo muy bajo y jornadas muy extensas. Entonces tuve un par de meses en el cual mi dedicación fue totalmente el gimnasio. O sea, lo único que yo tenía que hacer era ir al gimnasio y en las tardes estar con mi hija, no más. Hasta que en marzo del 2023 viajo yo a Estados Unidos por 4 meses
para ayudar a unos familiares con su hijito, ganar unos pesitos y además aprender muchísimo de la educación con la cual tenían este niño, porque yo iba a empezar a especializarme en infancia y adolescencia. Y entonces allá estaban bajo una metodología Montessori y ese fue el objetivo de este viaje. Y ahí pasó algo totalmente inesperado. Al principio fue muy difícil para mí. Había mucha disponibilidad de alimentos nuevos y deliciosos. Me daba pena también dejarles comida a ellos, pues porque me la estaban haciendo con mucho amor. No todos los días podía ir al gimnasio como antes, mucho menos podía ir tantas horas. Además, tampoco tenía mi entrenador que me decía qué hacer, entonces me sentía un poco perdida en ese aspecto. Pero poco a poco empecé a sentirme un poco más suficiente. Me empecé a dar tiempo también para mí, estaba feliz, estaba en un entorno muy protector. Mi mamá de allá, la llamo así, me daba muchas charlas, me hacía ver la vida de manera diferente, me ayudó en muchos momentos jalándome las orejas, abriéndome los ojos a ver la vida de manera diferente. Y todo eso fue calando dentro de mí. Y es así como poco a poco ese miedo a la comida, estando allá, fue cesando. Pero cuando volví a Colombia, todo empezó nuevamente. Cumplir expectativas imposibles, intentar encajar donde quizás yo ya no encajaba. Y así es como esa restricción volvió. Empecé además también un trabajo en donde ir a hacer ejercicio ya no era posible porque tenía jornadas muy largas, un horario muy estático y sí, yo vivía bastante lejos de el lugar de mi trabajo, entonces yo salía muy temprano y volvía muy tarde. Y eso me empezó a destrozar muchísimo, porque sin el ejercicio, sin el control, ¿quién era yo? Además, desde que inició el 2023, empecé a conocer a alguien. Este alguien, yo digo que es un príncipe para mí, me ha apoyado, me acompañó, e incluso se aguantó 6 meses de distancia. Eh, Nunca nadie me había demostrado tanto amor, pero a la vez, en el momento en el que yo llego, mi cuerpo cambió, las fotos ya no eran lo mismo, yo ya no podía ir a hacer ejercicio, no podía tampoco pues compartir mucho tiempo con él. Esto también se volvió en una gran competencia conmigo misma y ese miedo de mi anterior pareja, de que si yo no era perfecta, pues no iba a ser suficiente y me iban a dejar. Entonces, todos estos pensamientos me fueron carcomiendo y la pregunta de quién era yo se hacía cada vez más grande. Y es aquí en donde veo como ese punto de quiebre. Al preguntarme quién era yo, si yo ya tenía todas las cosas en mi casa estaban mucho mejor, mi hija estaba muy bien, habíamos viajado también las dos y estábamos más conectadas que nunca. Tenía a un tipazo a mi lado, tenía ya trabajo, en donde por fin estaba haciendo lo que a mí me gustaba, o sea, atender pacientes. ¿Qué era lo que estaba pasando y por qué yo me sentía de esta manera? Un día me vi a mí misma llorando porque tenía que comer. Sentía hambre genuina, pero internamente no podía permitírmelo. Mi parásito interno, esa vocecita del TCA me gritaba que no lo podía hacer porque quizás iba a perder todo lo que había logrado, todo lo que me estaba dando un poco de estabilidad. Los fines de semana también comía chocolates y cierta comida de manera un poco más descontrolada, quizás ahogando muchas de mis emociones, compensando toda la restricción de la semana. Y un día yo siento que esto fue como una señal divina. Estaba yo en mi consultorio llorando mientras almorzaba mi sándwich. Un sándwich muy pequeño, solo comía medio, que era lo que me podía permitir. Estaba yo scrolleando TikTok y me salió un video de una psicóloga especialista en TCA, que ahora es mi amiga. Y me sentí tan identificada con el mensaje que ella plasmó en ese video. Dije, eso soy yo y soy yo en este instante, estoy en este momento llorando por la comida. Así que lo vi como esa señal, una señal para recuperarme de verdad prestarle atención a lo que estaba pasando a nivel interno.
Así que luego ella me remite con otra psicóloga porque no tenía agenda y empiezo yo mi proceso. Una terapia real, con alguien que sabía realmente de lo que hablaba. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y es que durante todo este tiempo, del 2020 al 2023, yo tuve varios terapeutas. Ninguno especialista en TCA porque ni yo me daba cuenta que tenía un TCA. Pero nadie me dio la atención que esta persona me dio en ese momento. Creo que es un tema muy delicado y algo que solamente deberían poder tratar profesionales. Si yo recibía comentarios como, pues cómete la pasta y ya, no, no puedo. O me ponía retos de, pues no vayas al gimnasio esta semana a ver qué pasa, no vayas mañana. Y ya no había tratamiento detrás, simplemente era como ese reto de no lo hagas y ya, y te vas a dar cuenta que la vida no se acabó. Efectivamente, hoy digo, la vida no se acabó, la vida, al contrario, mejoró muchísimo cuando bajó la intensidad con el ejercicio, cuando empecé a comer muchísimo más, pero no era la manera de abordarlo. Así que en este momento es donde realmente me sentí en un espacio seguro, en un espacio donde yo no estaba loca y en un espacio donde realmente validaron lo que yo estaba viviendo. Y hasta ahorita he dicho que mi terapia fue un espacio súper bonito, que sí, sí lo fue, pero a la vez también fue un espacio muy difícil, muy dolorosa, pero en donde por fin me decían lo que yo necesitaba escuchar. Por fin me daban herramientas reales que me funcionaban a mí en mi día a día, en donde por fin empezaron a potencializar mi valor en mí misma, a que yo misma lo viera y no lo esperara de afuera, y donde no estuviera absolutamente nada ligado con mi cuerpo, sino que solo estuviera en mí. Este fue un proceso bastante largo, fueron 9 meses de proceso, pero en julio del 2024, mi psicóloga, ante mi indecisión de qué maestría hacer, me dice algo que me cambió la vida por completo. Me dijo, Karen, estudia la de trastornos alimenticios. Eres muy buena psicóloga y eres muy buena en esto. Básicamente, tú te has tratado sola. Y así lo hice. Empecé la maestría. Y en septiembre de ese mismo año, mi psicóloga me ofrece empezar a trabajar de la mano con ella, ya que ella tenía la agenda llena y muchas personas en lista de espera. En todo mi proceso y el proceso del después, mientras yo estaba estudiando estos mesecitos ahí, nos hicimos muy amigas. Ahora trabajamos juntas. Todo este proceso fue muy lindo, fue muy sanador, porque finalmente logré salir del menú de tu cuerpo define tu valor, del menú de necesitas control para poder estar bien, del menú de la restricción es lo que te va a salvar, del menú de si te ves de cierta manera vas a sentirte por fin suficiente. Y me salí completamente del menú y encontré la libertad. Entonces, fuera del menú. Este podcast no es solamente para hablar de comida, no es solamente para hablar de cuerpos, no es solo sobre trastornos de la conducta alimentaria, es sobre salirte de todo lo que te dijeron que tenías que ser, es sobre cuestionar las reglas que nunca pudiste seguir, es sobre encontrar tu propia voz en medio del ruido de la cultura de las dietas, de los estándares imposibles, de las expectativas que te están matando. Mi historia no es única, de hecho es dolorosamente común. Y si algo de lo que conté hoy resonó contigo, si te viste reflejada en alguna parte de mi proceso, quiero que sepas algo. No estás sola, nunca estuviste sola. Y la recuperación sí es totalmente posible. Yo la viví, la vivo cada día. Y ahora mi propósito, mi misión es acompañar a otras personas en este camino, desde mi vivencia y desde mi conocimiento. En este podcast vamos a hablar de todo, de restricción y atracones, de ejercicio compulsivo y movimiento intuitivo, de imagen corporal y gordofobia, de dietas y todo lo antidieta, de cultura de redes sociales y comparación constante,
Vamos a tener de vez en cuando invitadas increíbles. Vamos a desmontar muchos mitos. Vamos a llorar, vamos a reír, pero sobre todo vamos a recordarte que tú eres mucho más que un cuerpo, que tú mereces comer sin ningún tipo de culpa, que tú mereces vivir sin estar en guerra constante contigo misma. Así que gracias por estar aquí, gracias por confiar en mí con tu tiempo, con tu atención, con tu historia. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Karen y esto es Fuera del Menú.